Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14, nos dice Pablo que él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A la pregunta de ¿qué es una institución?, tendremos que responder que una institución es cualquier tipo de organización humana que implica relaciones estables y estructuradas entre las personas que se mantienen en el tiempo con el fin de cumplir una serie de objetivos explícitos e implícitos. Una institución contiene prácticas, hábitos y costumbres que se encuentran regladas ya sea por normas morales o bien por disposiciones legales. Pueden abarcar desde unas pocas personas hasta miles de miembros, según el alcance que tenga. Suele también tener una cultura común a todos sus miembros que comparten ideas y valores que los motivan a formar parte de ella. Esto es lo que define en nuestra sociedad que es una institución. Si esto es lo que se afirma respecto a una institución, entonces tendremos que decir que la Iglesia es una institución, aunque con el matiz de que no es de origen humano, sino divino. Pero también tiene sus normas y su estructura para cumplir un propósito específico que viene definido por quien es el dueño de la Iglesia. No es por nosotros, es por el dueño, quien dicta las normas. En la lectura que hemos hecho en la introducción de Éxodo, hemos visto cómo Moisés se organiza para generar una estructura de justicia y ejercer el gobierno en Israel. Se organiza. A lo largo de los siguientes años y décadas, se irá configurando el país de Israel y organizándose de forma lógica, porque es un país. Un poco más adelante, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, allí se nos dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio. Más adelante nos vamos al libro primero de Crónicas, capítulo 27. Hay muchos más textos que no vamos a citar. Primer libro de Crónicas, capítulo 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24.000. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Vemos cómo el país está organizado. No podemos pensar que como somos muy cristianos, todos iban al templo, oraban en el templo y allí nadie más hacía nada. Pero aquello tiene que estar organizado para cumplir un propósito. Esto es lo que en nuestro texto nos está indicando el Señor, que Él mismo constituyó es decir, que la Iglesia está organizada. Toda institución necesita una organización estructurada y toda organización, si es una organización, si no vive en la anarquía, por eso nuestro sermón de hoy se titula Orden o Anarquía, porque lo que vemos en las iglesias en general es que hay una anarquía estratosférica. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Claro que como a las iglesias en general la Escritura les importa un comino, pues evidentemente viven en la anarquía. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Muchos asumen que en la iglesia todo da igual. Y es lo mismo que todo da igual, porque como todos somos hermanos, claro que sí. O sea, tú estás en tu casa viviendo con tus hermanos. Entonces llega uno y cuando tú vas a comer te quita el plato y se lo come él. Y cuando te vas a dormir, llega el otro, te quita la cama y se acuesta él. Y entonces cuando vas a salir, otro cierra la puerta y echa la llave y no puede salir. Porque todos somos hermanos. ¿A vosotros qué tal os encajaría que no hubiera normas en una casa?
el pueblo cristiano en general, como también tiene un amor mal comprendido y una tolerancia insensata, supone que la Iglesia debe ser una anarquía, que todo el mundo haga lo que quiera, porque todos somos hermanos y hay mucho amor. Así que como hay mucho amor, puedes hacer lo que te dé la gana. Pues eso dentro de la Escritura no encaja en absoluto. Ya nos dice el Señor que Él es un Dios de orden. Así que esto de la anarquía se queda un poco lejano. Si hay alguna institución donde más se deben observar las normas, los protocolos y las implicaciones, es la Iglesia. Es la Iglesia. Y sobre todo esto estaremos hablando hoy de cómo funciona la Iglesia en el desarrollo de su papel en el mundo. Porque esto, al predicar de todo el consejo de Dios, tenemos también que predicar de cosas concretas y prácticas que nos atañen, porque desde la Iglesia se da a conocer el Evangelio. Así que tenemos que saber cómo estamos de armados. Es decir, tenemos fuera un enemigo atroz y nosotros ¿qué salimos? Sin ejército. Salimos sin argumentos. Salimos sin fortaleza. ¿Con qué salimos a luchar? Con Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida, pues vamos, el bofetón que te vas a llevar va a ser de campeonato. Por necio. Pablo dice también en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Así que hay bastantes explicaciones en las Escrituras para hacerlo todo en orden. Esto nos vuelve a recordar que la Iglesia no es una institución anárquica, sino que tiene unas normas que debemos conocer y debemos aplicar, si es que decimos que somos creyentes, claro, si no, pues nos da igual todo. Nos podemos ir hoy al circo y nos lo vamos a pasar mucho más entretenido, pero si somos creyentes, nuestra obediencia es a la Escritura, al Dios de la Escritura. Y nos importa que lo que dice la Escritura tiene que ser lo que nosotros, en conciencia, tengamos que obedecer. Por eso somos expuestos a todo el consejo de Dios. Hemos visto en el sermón anterior la grandeza de Cristo al despojarse a sí mismo y venir a este mundo tomando forma de siervo y humillarse para llevar a cabo la redención. Pero luego ha puesto todo esto en las manos de la Iglesia. ¿Cómo la Iglesia va a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra si no tiene estructura? Si es todo, ¡ay, qué bonitos somos, qué amor! Mira los pajarillos, cómo cantan y pían. Pero que nos vamos a enfrentar a Satanás, tenemos que tener un ejército consolidado y fuerte para hacer frente al enemigo. Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Hay dos puntos que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a ver la doctrina que sustenta a la Iglesia y su función. Y en segundo lugar, vamos a ver la práctica que la desarrolla. No sé si conocéis a los quebrantahuesos. Son unas aves carroñeras que se comen los huesos, los elevan a altitudes enormes, los sueltan y cuando cae el hueso al suelo, si da sobre una roca, pues el hueso se parte y entonces estas aves, se comen el hueso y lo digieren. Bueno, pues eso espero yo de vosotros hoy, que seáis unos quebrantahuesos y que a veces los huesos que aparecen en las Escrituras los podamos comer y los podamos llevar un proceso de digestión correcto, porque de esto depende la salud de la Iglesia, la vitalidad de la Iglesia y atacar al enemigo que tenemos fuera. Así que vamos a ver en primer lugar la doctrina que la sustenta. Hemos estado exponiendo los principios fundamentales sobre la Iglesia. Y hemos visto que Dios ha constituido a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, el templo de Dios o la casa de Dios. Esto implica que es una institución lo suficientemente importante en el plan redentor de Dios como para que pongamos mucho cuidado y mucha atención a fin de que no pasemos por alto todo lo que involucra la iglesia local en la cual debemos estar integrados, sea donde sea que cada uno pueda estar. No estamos hablando de algo trivial, no es algo, bueno, es como, pues me da igual que gane no sé qué partido o el otro, porque como no me gusta tal tipo de deporte, pues es que me da igual lo que hagan. Pero es que si tú eres creyente no te debe dar igual lo que ocurra en tu iglesia. Y cuál es la doctrina que sostiene la iglesia. Y cuál es el enemigo contra quien tiene que combatir la iglesia. No es algo trivial. Es un mandato del Dios eterno que protejamos el papel de la iglesia y que estemos involucrados en la vida y en la actividad de una iglesia local para que la iglesia cumpla su función, que es la de ser columna y baluarte de la verdad. Pero esto lo hace con la suma de todos. Somos todos los que formamos parte de la Iglesia. Somos todos los que apoyamos el ministerio y desde el ministerio
hay un rigor exhaustivo en predicar todo el consejo de Dios. Todos los que se suben aquí tienen en su conciencia un objetivo, predicar todo el consejo de Dios. Pero la Iglesia lo sustenta a sus hombres, sustenta a su pastor. Coordinadamente con ellos está luchando por atacar el mal en este mundo. Y es importante la Iglesia porque es uno de los medios de gracia para la salvación que a través de la predicación del Evangelio el Señor ha dispuesto. Por lo tanto, la vida de la Iglesia, su doctrina y la obediencia de sus miembros a la Escritura es crucial para que la Iglesia cumpla con su papel, ser columna y baluarte de la verdad. Así vemos que la Iglesia es una organización, pero también es un organismo vivo. No es meramente una asociación de personas, sino que posee la vida que imparte el Espíritu Santo para cumplir con el propósito que como Iglesia tenemos. Por esta razón, puede crecer la Iglesia y puede madurar si tiene hombres sólidos al frente que la instruyan y la guíen por el camino que debe andar, o puede ocurrir todo lo contrario. Puede ir menguando y convertirse en otra cosa que ni en sus más horribles pesadillas se imaginó que podía ser, una ONG. Bien, pues hoy la mayoría de las iglesias cristianas son ONGs. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Pero esto es lo que hay. Por eso, haciéndome eco de las palabras que comentaba Valentino al principio, estamos en una apostasía estratosférica. La Iglesia no llega a ser lo que debe ser de forma espontánea, sino que llega a ser Iglesia cuando cada uno de sus miembros va conociendo y asumiendo las enseñanzas de Cristo para aplicarlas en su relación y en su vida con la Iglesia, con su familia, con su entorno laboral o profesional, con su entorno social. Todo esto contribuye a que esta persona que ha sido fiel y sólidamente instruida en las doctrinas pueda mantener su posición dentro de la Iglesia porque contribuye a la edificación de la Iglesia y también cumple su papel fuera de la Iglesia siendo luz y siendo sal, porque para eso estamos en este mundo. Pero como es una institución organizada, al igual que ocurre en cualquier otra institución, la Iglesia tiene dos oficios exclusivos. En cualquier organización, en cualquier institución, está el presidente del Consejo de Administración, los consejeros, el director general, los distintos directores de departamento, los jefes de otros departamentos, hasta que llegas al último escalón. Todo está organizado, en todas las áreas de la vida humana todo está organizado. En la Iglesia también. Y en la Iglesia Dios ha establecido dos oficios, que es el de pastor o anciano o supervisor u obispo, que es lo mismo, es decir, el pastor, y los diáconos. El pastor y el diácono son los dos oficios establecidos exclusivamente por Cristo para la Iglesia. Si queremos saltarnos lo que Dios ha dejado establecido, podemos unirnos a la moda de nuestros días, que está el pastor, el copastor, el correpastor, el pastor de los jóvenes, el pastor de los niños, el pastor de las ovejas, el pastor de las cabras, el pastor... Luego está el presidente, luego un subpresidente, luego la secretaria, luego el secretario, luego el secretario. O sea, la Escritura establece solamente dos oficios. ¿Por qué la cristiandad se empeña, a pesar de lo que dice la Escritura, en ir en contra de todo lo que dice la Escritura? Pastor y diácono, se acabó, no hay más. Si nuestro propósito es obedecer la palabra de Dios en todo, esto también se aplica aquí, también se aplica aquí. En nuestra confesión de fe establecemos estos principios de autoridad cuando en el capítulo 26.8 se dice: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la Iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos o pastores y los diáconos. Que la confesión de fe viene a ser un resumen de nuestras convicciones de lo que enseña la Escritura, porque esto es lo que enseña la Escritura. Por eso cuando Pablo le escribe a los filipenses, fijaos el lenguaje que usa, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. Se acabó. No dice con los pastores, los copastores, los repastores, los pastores de los... No, con los obispos, que son los pastores, y los diáconos. Ya está. A los santos, saluda a la iglesia reunida, con sus oficiales, que son dos oficios, el de diácono y el de pastor. Hemos estado viendo los aspectos pastorales. El propósito que Dios ha establecido para la iglesia, al darle pastores, es perfeccionar a los santos. No es fastidiar a los santos. Menos mal que aquellos que pensaban tal cosa también se fueron, gracias al Señor. El oficio de los pastores es perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar a los santos? La idea es la de arreglar, restaurar o completar. Así que el propósito es el de equipar y preparar a una persona para cumplir una función. Esto es lo que se hace a nivel pastoral, a través de las predicaciones y a través de la consejería. Luego viene la obra del ministerio. Los santos son preparados para un propósito, tienen que ejercer una responsabilidad y también una función desde su posición dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Este edificio espiritual tiene que cumplir una misión, una responsabilidad. El que la Iglesia cumpla con su función no es un asunto únicamente del pastor. Bueno, que el pastor haga lo que tiene que hacer, pero yo aquí soy un invitado de piedra. Pues te equivocas completamente. Porque todos estamos involucrados, si eres miembro de una iglesia, estás involucrado en todas las actividades de la iglesia, porque formas parte del cuerpo de Cristo. La mano no puede decir, bueno, como yo no soy corazón, me voy, y se va la mano, como en los Monsters, que se va la mano por ahí sola. No. Todo está coordinadamente, todo tiene que funcionar coordinadamente. Es por medio de la enseñanza de la palabra, a la que nos exponemos cada día del Señor, la que no solamente nos fortalece como iglesia para cumplir con nuestro papel, sino que luego debe tener un impacto en cada una de nuestras vidas y en los ámbitos donde la providencia nos haya puesto. ¿En qué ámbito estamos trabajando? ¿O qué es lo que estamos estudiando? ¿Para qué posición social o qué posición profesional voy a ocupar? Esto lo tengo que tener en mente y prepararme para cumplir con mi misión allí donde la providencia establezca que pueda estar. Y aquí tenemos que añadir un matiz más al que nos lleva la Escritura, y es que los que ocupan el oficio pastoral no pueden ser solamente maestros, sino pastores, que conlleva una responsabilidad adicional. No podemos pensar que debemos limitar la labor de los pastores a la de maestros, donde únicamente nos enseñan principios de las Escrituras, nos exponen a las doctrinas y nos aclaran el sentido de las palabras o las frases o las parábolas o todo lo que ocurre en las Escrituras. La función del pastor no es esa. Esa es una parte, pero no es toda. Además de enseñarnos, los pastores tienen que, como su nombre indica, no hay que ir a Oxford a estudiar, tienen que pastorearnos, lo cual implica que van a abrir las Escrituras para que los principios que en ellas se exponen puedan ser aplicados a la vida de cada uno de nosotros. Y esto implica que la función del pastor también es la de sobrevedor o supervisor, que supervisa la conducta, la vida de los hermanos, de las ovejas que han sido puestas a su cuidado. Tiene que guiar el rebaño, tiene que alimentar el rebaño, tiene que dirigir el rebaño, tiene que cuidar su rebaño. Esta no es una tarea fácil porque en la naturaleza humana hay una indisposición a someterse a la autoridad, sobre todo en nuestra época. Aquí nadie se somete a nadie, pero estamos en la iglesia. En el ámbito de la iglesia, igual que ocurre en el ámbito de la familia, lo mismo el padre, cuando dice algo en la familia, los hijos tienen que obedecer, a lo mejor. Lo mismo que en el gobierno, a lo mejor si el gobierno dice algo, tenemos que obedecer, o si no nos manda Hacienda, vosotros veréis. Así que más nos vale obedecer. O en el trabajo, todos tenemos nuestros jefes en el trabajo, todos estamos sometidos a una autoridad superior. Es decir, hay quienes gobiernan y quienes son gobernados. Y en la iglesia tenemos estos principios que nos obligan a someternos a nuestros pastores. Por lo tanto, esto no lo puedo perder de vista, no lo puedo pasar por alto, no puedo decir, bueno, a mí me importa un comino lo que diga el pastor. Si eres un visitante, estás en tu derecho. Si eres un miembro, prepárate, porque esto no es lo que enseña la Escritura. Vamos a ver en segundo lugar la práctica
que desarrolla esta doctrina con ejemplos concretos. Al igual que ocurre en cualquier institución, los que acceden a ser miembros de esa institución, sea del tipo que sea, deben estar en sintonía con las normas y principios que rigen esa institución. Es decir, si yo soy un forofo del Madrid, me voy a hacer socio del Madrid y voy a participar en todas las asambleas del Madrid, lo que luego no puedo hacer es irme a decir ¡viva el PSG! ¡Viva! Hombre, pero si tú eres del Madrid. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En el caso de la Iglesia, todos los que acceden a la membresía, por supuesto, deben aceptar la confesión de fe y las implicaciones a las que llevan las doctrinas definidas y expresadas en la confesión de fe, porque hay implicaciones. Ahora bien, como decía antes, uno es libre, con el paso del tiempo, de pensar otra cosa y no estar de acuerdo ni con el pastor, porque lo aborrece con toda su alma, ni con la confesión, porque ya le suena chino. Pues está muy bien, no hay ningún problema. Pero debe recordar, quien tal haga, que como ha entrado voluntariamente y ha sido acogido con amor tanto por el pastor como por los miembros, se debe ir exactamente igual que ha entrado. Con amor, presentando su dimisión al pastor y también en buena armonía con los miembros de la Iglesia, con los que esa persona estaba. Aquí no buscamos enemigos. Nuestro enemigo es el maligno, a quien queremos combatir, pero no podemos tener enemistades entre nosotros. Entonces, si alguien se quiere ir, pues la puerta está abierta, es anchísima la puerta de salida, pero se tiene que ir en orden. Si no lo hace así la tal persona, y lo hace con violencia, con insolencia o con insultos, esto no lo digo porque esté pasando ahora, pero como llevamos 30 años de Iglesia, pues ya tenemos algunas heridas, cicatrices y bastantes más cosas. Entonces, no acabamos de aterrizar hoy, ni hoy hemos salido aquí por generación espontánea. Que hay un histórico, y aparte de todo lo que nos enseña la Escritura, también lo hemos sufrido en propias carnes. Pero no es lo que está pasando. La Iglesia está tranquila, está en paz, y todo el mundo está en orden. Pero, como pasarán no sé cuántos años, y esto se escuchará dentro de no sé cuántos años, pues pues había un sermón que hablaba de esto. ¡Cling! Resulta que te hablaba a ti. ¡Pam! Pues sí. Si la tal persona no actúa de esta manera y lo hace con violencia, con insolencia o con insultos, entonces estará atentando contra la autoridad de la Iglesia, contra el gobierno de la Iglesia, contra la unidad y la paz de la Iglesia, lo cual es un pecado extraordinariamente grave. En este caso, el gobierno de la Iglesia se reserva el derecho de hacer notorio los términos de su conducta para señalar a la tal persona por su pecado ante la autoridad de la Iglesia que le acoja. Ese derecho nos lo reservamos. Es decir, que si una persona se va con violencia, insultando y diciendo absolutamente de todo, nosotros tenemos la autoridad moral para enviar una carta a esa otra iglesia diciendo en qué situación se encuentra esta persona que ha salido indolentemente de nuestra iglesia. Alexander Strauch, un comentarista, dice: un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida del cristiano. La sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe. Es una señal de una vida llena del Espíritu. La Biblia dice, primero y principalmente, someteos pues a Dios, pero la verdadera sumisión a Dios se expresa en obediencia a la sumisión a la autoridad terrenal que Dios ha establecido en su iglesia. De esta manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra se expresa en la obediencia en el hogar, los jóvenes a sus padres, en el matrimonio, las esposas a sus esposos, en el trabajo, los empleados a sus empleadores, en la sociedad, nosotros como ciudadanos al gobierno de nuestro país, y en la asamblea local de creyentes, los creyentes a su pastor. Pero esto es lo lógico. Aquellos que aman la verdad, que aman a Dios y que deben amar al prójimo, considerarán seriamente las enseñanzas de las Escrituras, aun cuando el pecado remanente que todavía está dentro de nosotros oponga resistencia a las implicaciones que se derivan de estas enseñanzas, que hay que tenerlas bastante en cuenta. Esperamos que la soberbia y el orgullo no les dominen y puedan actuar para con la Iglesia que les ha acogido con el amor que Cristo nos demanda. Esto no ocurre, pero ha ocurrido. Entonces, por eso avisamos. Si alguien no actúa de esta manera,
Luego no pueden culpar a la Iglesia de que ha actuado en contra de las Escrituras, o que tiene personalmente algo el pastor contra la tal persona, o empieza a calumniar y a faltar el respeto, a ser insolente y a todo lo que viene por ahí detrás, siendo creyente. Pero esto no lo puede hacer. Es responsabilidad de los miembros mantener, entonces, una relación cordial y afectiva con su pastor, sea donde sea en la iglesia en la que se encuentre. Pero tiene que fomentar una relación afectiva con su pastor, porque es a quien Cristo ha puesto para supervisar la grey. Lo que no esperamos es que continuamente esa persona que está en medio de la iglesia le esté mordiendo en los talones al pastor continuamente, porque lo más normal es que se lleve un garrotazo por morder continuamente. Entonces, tiene que tener un poco de cuidado, porque aquí amamos la verdad, pero no somos tolerantes con las insolencias ni con cualquier asunto que lleve con esto el acabar con el gobierno de la Iglesia. Esto no lo vamos a tolerar, como no se ha tolerado en el pasado. Por eso en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 17, se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando la Iglesia está en paz, como ahora está en paz, pues hay armonía. Puede que haya algunas cosillas por ahí, pero son, vamos, como Satanás, nunca está quieto, pues siempre va a estar metiendo cizaña. Pero en general, la Iglesia está en paz, así que podemos mirar al futuro y trabajar duro y con ánimo para cumplir nuestro papel. Pero una de las grandes frustraciones de muchos pastores es que en vez de ovejas tienen cabras. Y las cabras no saben que son cabras, y por mucho que se les predica y se les habla y se les exhorta y se les muestra el camino, no quieren ver absolutamente nada. De hecho, aquí entre nosotros hemos tenido en el pasado gente que llevaba un montón de años y no se ha arrepentido ni una sola vez de todo lo que se le ha dicho. Jamás. Pues, si alguien no se arrepiente, ya sabéis lo que eso evidencia. Porque estábamos con una cabra. Como la tolerancia impera en general en las iglesias, porque a muchos les interesa más el número que la calidad, pues entonces muchas iglesias están deseando que vaya quien sea, aunque sea el mismo Satanás, con tal que ofrende. Y lo demás les da igual, porque cuanto más seamos, más ofrendas tenemos, y entonces nos garantizamos el salario del pastor. Pero esto lleva una contraindicación, y es que como haya alguna familia fuerte dentro de la iglesia que aporte una buena cantidad de dinero a la ofrenda, y le diga al pastor tienes que ir por aquí, y el pastor diga que no, pues esa familia se va de la iglesia y el pastor se queda sin salario. Así que este es un chantaje que a menudo ocurre en muchas iglesias. Y que por no perder su salario, pues entonces, claro, creo que Judas vendió al Señor. Pues otros hacen exactamente lo mismo por casi el mismo importe. Por otra parte, esto quizá nadie se ha enterado todavía, pero la iglesia no es Carrefour, no es un supermercado. No, tú no llegas a la iglesia y dices, voy a coger 1 kilo de esto, medio de esto, luego esto que me lo he llevado lo devuelvo mañana porque no me interesaba, y mejor, es que todo lo que tengo a mi disposición es gratis. Llego al supermercado, cargo el carrito hasta arriba, me voy a mi casa y digo, bueno, pues ya Dios te lo pagará. La iglesia tampoco es eso, no es un supermercado. No aparece uno en la iglesia cuando le parece oportuno y se va cuando le apetece. Por supuesto, la gente que viene de visita, todo eso ya digo que puede hacerlo. Pero un miembro no. O alguien que aspira a ser miembro, no puede hacer esto. Cada uno debe ser responsable de lo que Dios le demanda en este contexto que es la iglesia. Como es un organismo vivo y a la vez una organización, cada uno de sus miembros tiene que prestar atención para que su función dentro del cuerpo de Cristo sea la correcta y contribuya a la edificación de la propia iglesia. Porque necesitamos familias fuertes, necesitamos hombres fuertes, que estén bien capacitados en la fe para cumplir nuestra misión en este mundo. La iglesia es fuerte porque las familias son fuertes. Si las familias no son fuertes, la iglesia se cae. Por eso necesitamos familias fuertes. Por otra parte, la misma responsabilidad tiene el pastor de estar aquí cada domingo que tú. Bueno, porque yo, como no tengo yo que predicar, puedo faltar lo que quiera.
Pues si eres miembro, vas a tener un problema, porque a lo mejor dentro de 2 domingos ya no eres miembro. Porque uno como miembro asume una responsabilidad. Y es que yo tengo que estar adorando al Señor juntamente con mis hermanos en el día del Señor. Porque con esto apoyo el ministerio. Con esto doy un testimonio de dónde estoy en el día del Señor, haciendo qué es lo que tengo que hacer en el día del Señor. Este es mi testimonio. Todos formamos parte de la Iglesia, sea cual sea mi papel dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es algo de lo que soy responsable delante de Dios y delante de mis hermanos. Ya que la Iglesia no es una anarquía comunista ni socialista, para mantener el orden y aplicar principios es necesario mantener informado al pastor si voy a faltar. Muchas hermanas, cuando van a faltar, me dicen, mañana no puedo ir, este jueves no puedo estar. No pasa nada, pero el pastor lo tiene que saber. Tú no puedes ser miembro de una iglesia sin comentarle al pastor absolutamente nada de lo que pasa en tu vida. Que imagino que si estás trabajando en una empresa, tú faltas 3 días a la empresa y no tienes que decir, voy a faltar porque estoy mal. No, no dices nada. El 4.º día, cuando vayas a la empresa, pues te encontrarás la carta de despido, lógicamente. Pero en la iglesia, ¿cómo no vamos a hacer esto? ¿Cómo no vamos a informar al pastor de mis ausencias? ¿De por qué no puedo ir? ¿De en qué situación estoy? ¿De cualquier situación grave que nos haya ocurrido? Esta semana pasada teníamos la muerte de la madre de nuestra hermana Rocío. Por supuesto que todas estas cosas hay que comentarlas, porque todos tenemos que orar por ello, y el canal habitual para que toda la iglesia se entere de algo que nos carga a todos, o que nos duele, o que nos crea aflicción, pues es el pastor, quien a través de los medios de los que ahora disponemos pone en conocimiento de toda la iglesia una situación delicada o una situación por la que hay que orar en un momento concreto. Por supuesto que alguien puede pensar que no tiene que dar ninguna explicación de si va o si viene, pero entonces, si está pensando en presentar su candidatura, que lo olvide por completo. Y si es miembro, debe pensar en 24 horas el dejar de serlo. Aquí no se obliga a nadie, es voluntario. Pero como cualquier otra organización ocurre, como en cualquier otra institución ocurre, si tú no vas a participar ni a formar parte de la institución, date de baja. Pero la iglesia es igual, date de baja. No hay ningún problema. Si luego esto lo puedes argumentar bíblicamente con el Dios en quien dices creer delante de tu conciencia, pues sigue por ese camino. Por otra parte, ya digo que todo esto son cuestiones prácticas de cómo se desarrolla la vida de la Iglesia y por lo tanto debemos tenerla en cuenta. Por otra parte, debemos tener cuidado en las relaciones que tengamos con otras iglesias, porque el testimonio se puede quedar dañado o se pueden dar señales equivocadas de lo que se está haciendo cuando alguien por su cuenta participa con terceros. ¡Ojo! Y estoy hablando de los miembros. ¿Podemos invitar a personas de otras iglesias? Por supuesto, que vengan a conocernos y a escuchar la palabra. Pero eso no implica que nosotros tengamos que ir a visitar sus iglesias. Por ejemplo, yo puedo invitar a alguien que es un alcohólico a tomar un zumo, pero luego el alcohólico no me puede a mí invitar a tomar un whisky. Hombre, no. Yo te voy a enseñar a ti, pero tú a mí no tienes nada que enseñarme. Entonces, si nosotros invitamos a un católico, por ejemplo, el católico no nos puede decir, bueno, yo voy un domingo a tu iglesia y tú el siguiente domingo te vienes a la mía. Algunos dirán, claro que sí. Así, por lo menos, escucha una vez el Evangelio. Claro, y tú una vez también vas a ser un idólatra. Pero esto no se puede admitir. O de las iglesias saltimbanquis que tenemos en nuestro entorno. Invitamos a uno de estos que llega aquí y dice, madre mía, aquí sois muy serios. Yo quiero baile y folclore. La semana que viene te vienes a mi iglesia. Pues no vamos a ir a tu iglesia. Si es a predicar, sí voy a ir. Pero nada más que a eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estos asuntos. Esto es a excepción de cuando estemos de viaje en otras ciudades, que evidentemente si estamos en otra ciudad o en otro país, pues tendremos que ir a la iglesia que consideremos que nos queda relativamente cerca y que está relativamente en orden. Entonces, ahí sí que podemos, por supuesto, ir a otro tipo de iglesias. El asunto crucial es que el domingo somos convocados por Dios para unirnos con nuestra gente, con nuestra iglesia.
No es para ir, ahora voy a ver la iglesia de aquí, ahora voy a ver la iglesia de allá, ahora... Pero esto no se puede hacer, por coherencia y por orden. Si tú estás integrado en una iglesia, no puedes estar saltando de iglesia en iglesia para ver qué es lo que hay en el panorama evangélico y de español. Te quedas en tu iglesia y adoras a Dios en tu iglesia, que esa es la responsabilidad que tienes. Ahora bien, cuando aceptamos ir a otras iglesias por nuestra cuenta, con y sin invitación, para unirnos a quién sabe qué, por muy buenos propósitos que haya, asegúrate de que no pones en un compromiso a tu iglesia, de que no estás dando una señal equivocada, de que estés creyendo que todo está en orden y, por supuesto, asegúrate de que tienes la aprobación pastoral. O si a los que están siendo equipados en la predicación alguien les invita a predicar y ellos alegremente van sin decírselo al pastor, no os quiero decir la que les va a caer. Porque el pastor es el que organiza y es el que tiene los recursos de la iglesia para cumplir una función. Y entonces nadie se puede saltar en cuanto a las responsabilidades directas que tienen los miembros de la iglesia. Nadie se puede saltar el contribuir a otra iglesia para hacer lo que le parezca sin que el pastor esté informado y sin que le haya autorizado. Porque el pastor es el que guarda los recursos de la congregación para lo que él considere oportuno, no para cualquiera. Así que esto es importante. Lo digo porque como esto también ha ocurrido en el pasado, pues es que en esto somos inflexibles. ¿Por qué muchos hermanos actúan como llaneros solitarios haciendo las cosas sin ver las implicaciones que supone el pertenecer a un cuerpo y que todo debe estar en orden y actuar coordinadamente? ¿Por qué pasan por alto la autoridad pastoral y multitud de principios bíblicos? Pues eso es el resultado de que no se tiene ni idea de lo que enseña la Escritura respecto a la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es la gran desconocida. Como gran desconocido es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En la Iglesia evangélica, vamos, es que no se saben ni los mandamientos, como hemos dicho 500 veces. ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? Importancia cero. Es que no lo hago con mala intención, pero estás violando el mandamiento. Ahora, ¿podemos tener relaciones con otras iglesias? Por supuesto, y debemos tener relaciones con otras iglesias, pero en orden. ¿Alguien te invita a asistir a estudios bíblicos en otra iglesia? Ni se te ocurra ir. Ni se te ocurra ir. Pregúntaselo al pastor para ver si aquello es lícito, está dentro del orden eclesiástico, qué doctrinas tiene aquella otra iglesia, pero no vayas como llanero solitario o soldado a tus propias expensas para formarte en algo que posiblemente no tenga nada que ver con las doctrinas que aquí estamos predicando y te unas a una corriente que luego nos va a traer un montón de problemas porque vas a pensar otra cosa distinta a lo que aquí se plantea. Entonces, uno debe ser consecuente con su responsabilidad en su iglesia, especialmente porque nadie es un miembro aislado del cuerpo de Cristo para que pueda hacer o deshacer lo que considere a expensas de lo que el cuerpo organizado está haciendo. Nadie puede irse a otros ámbitos para hacer lo que le parezca oportuno, ni aunque le inviten. No, no puede, no puede. Un tema delicado. Estamos hablando de temas prácticos. ¿Alguien quiere seguir teniendo amistad con personas que se han marchado de la iglesia atentando contra la autoridad pastoral sin que las cosas se hayan resuelto bíblicamente? ¿Es lícito? Porque si a esa persona le parece lícito que puede seguir como si aquí no hubiera pasado nada, todos están amigos, porque hay que tener amor. Entonces nos pones a todos como iglesia en un gran aprieto, porque vas a traer sobre nosotros vergüenza, vas a manifestar que no te importa el daño que haya sufrido la iglesia al tratar estos asuntos en el pasado, porque parece que tú eres un ente aparte de la iglesia, o eres un agente infiltrado. Quieres seguir tu camino según tus intereses, despreciando la decisión que la iglesia ha tomado. Si es así, no puedes ser miembro de la iglesia. Es decir, te vas con tus amiguitos, pero no puedes ser miembro, así que tienes que elegir. O estás dentro de la iglesia, abrazando a la iglesia, amando a tu iglesia y combatiendo por el bien de tu iglesia, o si quieres amiguitos rebeldes, pues te vas con ellos. No pasa nada. Adiós.
Otro tema más. En cuanto a la Iglesia. Nuestra Iglesia no es congregacionalista. No se toman las decisiones de gobierno de la Iglesia por consenso, porque nuestra Iglesia no es una democracia. A los que digan, pero es que nosotros vivimos en democracia. No, vivimos en demagogia. Pero aunque viviéramos hipotéticamente en democracia, la Iglesia no es una democracia. No lo es. Es el pastor quien toma las decisiones que tenga que tomar, o si hay varios pastores, pues es en el Consejo de Pastores que toman sus decisiones. Pero no se expone a la votación de todos, a ver qué les parece unos, otros, que vamos a predicar de esto, cómo se va a tratar este asunto. Todo lo que tiene que ver con la índole espiritual o el gobierno de la Iglesia no participa en absolutamente nada, porque aquí no buscamos el consenso de todos, a ver qué les parece a todos. Si buscásemos esto, seríamos socialistas, pero es que no va por ahí el tema, precisamente. Evidentemente, el gobierno de la Iglesia no se entromete o no ejecuta el poder que Dios le ha dado en todos los ámbitos. Por ejemplo, hay que pintar la iglesia. Yo ahí no me meto ni loco. Ya las mujeres, mi esposa, sabrán cómo tienen que pintar, cómo tienen que adornar, cómo tienen que hacer esto, lo otro. Hay que cambiar no sé qué historias de los muebles. Vamos, permanezco mudo como un muerto. No digo nada, porque eso no es de mi competencia. Hay que cambiar los asientos y darles que estén más cómodos y confortables. Yo no digo ni mu. Ya sabrán las personas responsables de este asunto cómo tienen que tratar todos estos aspectos. Entonces hay cosas en las que el gobierno de la Iglesia no va a pedir consenso. Pero hay otras en que hay hermanos que son responsables en distintos ámbitos, que son los que van a tomar las decisiones y el pastor no va a decir absolutamente nada. Ellos sabrán lo que tienen que hacer porque el pastor es incompetente en todas esas áreas. Es igual que si los médicos tienen que operar, pues el pastor no va a decir, oye, Miguel, tienes que operar así porque yo soy el pastor. Pobre el que esté operando, se va a morir. Así que uno debe saber también cuáles son sus límites. Así que hay muchas cosas que no se van a someter a votación. Hay muchas disciplinas que nadie sabrá que alguien está en disciplina y que son privadas. Y hay otras que son escandalosas y entonces serán públicas porque públicamente se ha estado trabajando en medio de la Iglesia para derribarla. Ese es el contexto. También debemos recordar, según nuestra confesión de fe, que habrá hermanos que van a subirse al púlpito a predicar sin que ello suponga que ostentan alguna autoridad en la Iglesia, sino que se están formando y preparando para el futuro. Tenemos que hacer esto con los dones que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, y lo haremos tanto a nivel pastoral como a nivel de los diáconos, como para otros hermanos que tengan el don de la hospitalidad o de la enseñanza de niños o el que pueda ser útil para la vida de la Iglesia en alguna área. Pero debemos tener cuidado también en no asignar a los que se suben a predicar el papel pastoral, porque todavía no lo tienen. En el futuro, quizá, pero hoy no. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. En nuestra confesión de fe, el capítulo 26 también de la Iglesia, el punto 11, dice, aunque sea la responsabilidad de los pastores de las iglesias estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Así que ahora estamos probando con nuestros hermanos que están siendo equipados para el futuro, ver si el Señor, si el Espíritu de Dios confirma todo lo que se puede ir viendo para que en su momento sean reconocidos por la Iglesia. En eso estamos trabajando. Ese es nuestro papel. Es deber del ministerio pastoral ir equipando a hombres y viendo cómo el Espíritu Santo los capacita para cumplir las labores de enseñanza y de gobierno dentro de la Iglesia en el futuro, porque son ellos los que tienen que tomar la antorcha de la siguiente generación y tenemos que estar preparados, porque no me cabe ninguna duda que el pastor se va a morir. Pero necesitamos hombres que vengan detrás y que cojan la antorcha y que sigan manteniendo firme el objetivo y el papel de la Iglesia en este mundo. Por eso estamos invirtiendo tiempo en formar a estos hombres. Para finalizar,
una nota sobre el pastor ahora que no me oye. Se requiere para el pastor, por la autoridad y el oficio que representa, cierto grado de deferencia y respeto, un poquito. Porque eso es un mandato bíblico. Pero también para su esposa, Uno tiene que ser sensible a la situación de las esposas de los pastores, porque llevan mucha carga de lo que ocurre en la iglesia. Y también les llegan muchas noticias que en bastantes ocasiones son bastante dolorosas. Y tienen que soportar parte de la carga del ministerio por estar cerca de quienes están. Y por supuesto también de los hijos de los pastores, porque viven en una casa pastoral y también les afectan muchas cosas. Por ejemplo, cualquiera puede decir, bueno, me voy a ir el mes que viene todo el mes de vacaciones. Y se va toda la familia todo el mes de vacaciones. Pero el pastor no lo puede hacer. Ahora podría tener posibilidades, porque tenemos hermanos que pueden suplir el púlpito. Pero hasta hace no demasiado, tenía que estar el pastor sí o sí. ¿Quién paga el tiempo y todo lo que esto conlleva? La esposa del pastor y su hija. ¿Vamos a salir a tal sitio? Pues no podemos, porque el domingo hay que cumplir con nuestro papel y nuestra responsabilidad. Entonces hay una carga adicional importante que recae sobre la esposa del pastor y sobre los hijos de los pastores, que tenemos que ser sensibles a esa situación para también darles el espacio que eso requiere y tratarlos simplemente con educación. Pablo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Así que parece ser, por lo que dice aquí, que incluso el pastor amonesta. Esto parece nuevo. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. A los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿A qué nos lleva todo esto? Todo el propósito que se persigue con la doctrina de la Iglesia no es otro sino el que podamos ejercer con precisión el trabajo que Cristo nos ha encomendado a través de los medios que Él, como cabeza de la Iglesia, ha establecido. La Iglesia debe funcionar, y funciona si cada uno está cumpliendo el papel dentro del cuerpo que le corresponde. Si hay el lubricante especial que tiene que haber en medio de todo, el amor por la verdad, el amor por Cristo, el amor por su reino, y que todos colaboremos para cumplir este propósito. Que nos vamos a caer, va a haber malos entendidos y Satanás siempre estará haciendo su obra para interrumpir nuestra labor. Queridos hermanos, tenemos la herramienta del arrepentimiento. Si con humildad nos arrepentimos, todo vuelve a su origen y entonces podemos seguir trabajando. Pero el arrepentimiento es imprescindible. Todos vamos a cometer fallos, el pastor el primero. Entonces hay que evidenciar dónde se puede estar cometiendo un fallo, hay que arrepentirse y hay que seguir trabajando por la extensión del reino en este mundo. De manera que, para concluir, como una institución divina establecida por Cristo para la extensión de su reino, honramos su nombre cuando cada cosa está en su sitio, cuando todo se hace decentemente y con orden, con solemnidad, con reverencia. Cuando cada uno de nosotros cumple su papel, y cuando la Iglesia cumple su cometido de acuerdo a la Escritura, que es ser columna y baluarte de la verdad. Por eso predicamos rigurosamente de la Escritura. No podemos apartarnos de todas estas enseñanzas, porque de lo contrario seremos infieles para con Dios. Creceremos más en gracia, estando incorporados a una Iglesia sana que luche por la verdad y por ser eficaz en la exposición de la palabra. Creceremos más en gracia y en conocimiento cuando todas estas cosas se apliquen, porque venimos a adquirir conocimiento para saber cómo servir más a Dios en medio de este mundo en el que estamos, donde el enemigo, Satanás, el más perverso de todos, nuestro corazón, y el mundo nos engañan por donde quieren. Por lo tanto, tenemos que estar bien armados para defendernos de esta terrible batalla. Seremos bendecidos cuando escuchemos atentamente la voz de Dios que se imparte desde el púlpito de esta iglesia. Sea cualquiera de los hermanos que se suben aquí a predicar, lo hacen con integridad en sus corazones y con conciencia de que están predicando delante de Dios y delante de su pueblo para traer el alimento de su palabra. Seremos edificados cuando la exposición de la palabra se haga en este contexto con ese rigor al que hacemos referencia. Todos los hermanos que están subiéndose al púlpito a predicar tienen eso metido en su conciencia.
cómo debemos alimentar al pueblo de Dios y cómo debemos edificar al pueblo de Dios. Somos aquí equipados en la fe. Y aquí vemos y se nos muestran las armas que necesitamos cuando las Escrituras se nos abren y vemos todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para combatir el mal del mundo y de nuestro corazón. Porque si todo está en orden en el contexto de la Iglesia, si todo está en orden, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo está en paz. Vamos a la batalla. De eso se trata. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos estos matices que tienen que ver con la vida y la actividad de la Iglesia en este mundo. Gracias por habernos dado la responsabilidad de unirnos a tu Iglesia, de poder participar cada uno de nosotros en los ámbitos donde tu Espíritu nos ha puesto, de poder ser luz como Iglesia para un mundo que está en tinieblas, de poder mantener con firmeza el estandarte, de proclamar tu palabra con verdad y de irnos nutriendo a cada uno de nosotros cuando venimos a adorarte en tu día de todo lo que necesitamos para nuestro espíritu, para que podamos identificar al enemigo, para que podamos defendernos de sus ataques atroces, para que podamos entender la altísima responsabilidad que tenemos con el arrepentimiento para venir delante de ti o delante de nuestros hermanos, trayendo nuestro corazón entregado a pedir y suplicar el perdón de ellos y el tuyo, y también para que en medio de todo lo que nos rodea podamos ser la luz que tú demandas de cada uno de nosotros. Así que te suplicamos tu asistencia, que nos sigas dando de tu palabra y de tu espíritu, y que por medio de alimentarnos podamos combatir en esta batalla. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.